Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todos. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite para poder compartir una porción de la Escritura y bueno, poderles llegar a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse y bueno, les invito a abrir ahí tu Biblia y, y lápiz y bueno, vamos a aprender algo de la palabra de Dios. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 3 hay una porción de la escritura que me gusta mucho y quiero hoy hablar sobre la lengua. La lengua, un miembro pequeño, pero de gran influencia. Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Así que abre tu Biblia ahí en Santiago capítulo 3. Y Santiago capítulo 3 del verso 2 en adelante, yo creo que le pongamos mucha atención. Dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Así que vamos a tratar el tema, la lengua, miembro pequeño, pero de gran influencia. Ese es el tema de hoy. Y quiero iniciar con una corta ilustración y se cuenta la historia en que en cierta ocasión hubo un sabio maestro que se dirigía a un grupo de personas dando un mensaje sobre este tema, sobre el poder de la palabra hablada. Y en ese momento estaba diciendo que las palabras pueden afectar para bien o para mal en las personas. De repente fue interrumpido por un joven que se puso de pie y le dijo, Señor, yo no creo en que haya poder en las palabras. Finalmente las palabras se las lleva el viento. El maestro lo escuchó detenidamente y cuando este joven terminó de hablar, el maestro le responde fuertemente, cállate estúpido y siéntate. Aquel joven, pues lógico, mostró en su interior enojo y al asombro de la gente, el maestro volvió a dirigirse a él y le dijo, perdón caballero, le he ofendido y le pido disculpas. Acepte por favor mi sincero perdón. Y respeto su opinión, aunque estemos en desacuerdo. En ese momento el joven le respondió, lo entiendo, maestro, y también le ofrezco una disculpa. El maestro se vuelve a dirigir a él y le dice, ahora entiende que si hay poder en la palabra hablada. Con unas palabras te alteré, pero con otras te calmé. Y saben que esta porción de la escritura, o perdón, este mensaje de, de esta ilustración me recuerda a una porción de la escritura que dice que la blanda respuesta quita la ira. Y eso fue más o menos lo que sucedió aquí con este joven.
Y saben que estuve leyendo un documental y decía que dentro de los últimos hallazgos de la neurocirugía está comprobado que el centro cerebral que controla el lenguaje tiene poder y dominio sobre los demás centros cerebrales. Es decir, que la palabra hablada tiene dominio sobre los demás centros nerviosos. Ahora, lo interesante es que mucho tiempo atrás de haberse descubierto esto, la Biblia ya lo enseñaba. ¿En dónde? En Santiago capítulo 3, que fue el texto que acabamos de leer. La lengua, hermanos, puede manipular todo el cuerpo, y eso lo dice la escritura. Y, y quiero decirles que no me estoy refiriendo, no estoy hablando de metafísica ni de confesión positiva. Estoy hablando de que el vocabulario, de que las palabras que nosotros hablamos, muestra lo que hay en nuestro interior y lo que nosotros hablamos, aunque no afecta la voluntad de Dios, sí afecta nuestras emociones. Claro, si tú coges eh, a un niño de 5 añitos y le dices, tú eres un burro, el niño se lo cree, él lo va a creer. Así mismo sucede, hermanos, con las veces que nosotros ofendemos quizá al cónyuge, a nuestros hijos. No nos imaginamos la gran influencia que tienen las palabras. Así que es interesante este mensaje porque el apóstol Santiago nos enseña el peligro que hay de un miembro tan pequeño. Y se cuenta que, como alguien dijo, que gracias a Dios el Señor diseñó la cabeza con 7 orificios, ¿cierto? Entonces tenemos 2 fosas nasales, tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos, pero lo interesante de esto es que tenemos una sola boca, gracias a Dios. Porque imagínate tú con 2 bocas, si con una podemos destruir. Y, y la lengua, como lo dice la escritura que acabamos de leer, es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y nosotros frecuentemente, hermanos, somos afectados por las palabras. Te voy a poner un ejemplo. Vas a una entrevista de trabajo, llegas, te sientas y te atiende una psicóloga y te dice, mira, te quiero informar que la entrevista no la voy a hacer yo, sino la va a hacer directamente el gerente de la empresa. Tú recibes esa información y hay personas que seguramente les afecta su organismo, que hasta les da diarrea, porque las palabras sí afectan. Y como lo dije al inicio, eh, llega esa información al cerebro y afecta todo el cuerpo. Y nosotros frecuentemente hablamos muy negativo, ¿cierto? A nosotros, yo sé que tú has escuchado estas frases, no tengo ni 5, comencé el año pelado, cuando comenzamos el año, ¿sí o no? Y tú cómo estás ahí llevándola. ¿Cómo estás? No, ahí en la olla, estoy vaciado, estoy llevado, ¿cierto? Otra vez la misma rutina. Sí, escuchamos frases como, y ese milagro de venir a visitar a los pobres, ¿cierto? Estoy muerto del hambre.
me lleva al chiras. Son frases que usamos nosotros los colombianos, ¿cierto? Y, y en cierta manera afectamos a otros, ¿cierto? Decimos, ese hijo mío sí me salió bruto, ¿cierto? O nosotros nos automaldecimos. Y quiero mostrarte que con ayuda de la escritura, porque finalmente la que habla de la escritura es que si hay poder en estas palabras. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de metafísica, ¿cierto? Porque muchas veces eh, se habla de este tema y se cree que cuando uno hace confesiones y confesiones y profetizo, entonces que se van a realizar las cosas. No, no estoy hablando de ese tipo de mensaje. Estoy hablando de que si hay poder en la lengua, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros eh, quizá le decimos a otras personas. Y hay unos consejos prácticos que yo quiero hoy decirte, aprovechando este mensaje, esta palabra, unos consejos prácticos para cambiar nuestro lenguaje. Y el primer consejo es renuncia a esas palabras soeces, esas palabras groseras, esa maledicencia, ¿cierto? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando tú te machucas? O cuando algo sale mal, ¿cierto? ¿Qué palabras salen? Y, y quiero decirles que hay cristianos que dicen que tienen a Cristo en su vida, pero en la casa andan solamente diciendo groserías, se maldicen los hijos, maltratan al cónyuge. Y, y esto es delicado, mis amados hermanos, porque las groserías eh, traen un ambiente pesado en el lugar, ¿cierto? Yo diría que es como si activaran demonios, ¿cierto? Eh, Finalmente pienso yo y personalmente diría yo que el lenguaje de los demonios son las groserías, las palabras feas. Así que renuncia a esas palabras oeces. Ahora, ¿por qué te salen palabras groseras? Y como hay personas que llegan y dicen, ay, se me salió. ¿Por qué se te salen? Bueno, la Biblia dice que de lo que hay en el corazón, eso abunda la boca. Entonces, si en tu corazón no hay palabras, si tú no lees la Biblia, si tú no lees la escritura, pues lo que va a salir es lo que hay dentro de ti. Pero si tú lees la escritura todos los días, pues quiero decirte que eso es lo que va a salir de ti. Van a salir textos bíblicos, va a salir palabra de bendición, van a salir mensajes de la escritura. Entonces, renuncia a esas palabras eh, groseras. Tú dices, me cuesta, bueno, pídele a tu cónyuge que te ayude y dile, cuando se me salgan estas palabras, por favor, ayúdame. Recuérdame que no debo decirlas para tener ese cambio y que haya ese dominio propio. Tenemos que tener un cambio, hermanos. Y tú que dices ser cristiano, tienes que tener un vocabulario diferente. ¿Recuerdas tú cuando las palabras de Pedro lo delataron que, que era un seguidor de Cristo? Esas palabras que él hablaba, claro, andando con el maestro, seguramente lo que él hablaba era palabra eh, buena, palabra de bien. El segundo consejo que quiero darte el día de hoy, en esta noche, bueno, habla palabras de bendición. Frecuentemente yo en los matrimonios les llamo a los padres del novio y de la novia y les digo, bueno, bendiga a, a- a esta pareja que se van a casar, bendícelos. Y yo veo que les cuesta hacerlo.
cuesta decirles palabras bonitas. Pero seguramente si uno les dice maldígalos, les salen muchas. ¿Cierto? Porque somos más dados a hablar mal. Somos muy dados a maldecir. Pero qué bueno es decir palabras de bien. Romanos capítulo 10 verso 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabe que cuando nosotros somos cristianos, porque quiero decirte que este texto no es lo que muchos piensan que es el texto para decir que yo eh, debo decir la oración de fe. No significa esto. Lo que significa este texto es que cuando tú eres cristiano, tú confiesas con tu boca que Cristo está en tu vida, que tú has entrado en una nueva vida, que ahora ya no eres del mundo, sino estás en Dios, estás en el Señor. Entonces, qué bueno es poder uno bendecir a sus hijos, bendecir a su cónyuge, ¿cierto? Recuerda lo que les dije hace unos minutos. Un niño se cree las palabras que le dice el padre. Yo en todo momento bendigo a mi hijo y le digo, él tiene 7 años y yo le digo, tú eres muy inteligente. Él se lo va a creer, ¿cierto? Esto me recuerda en una ocasión, en un aula de clases, habían dos niños con el apellido Pérez, pero uno de ellos era muy desaplicado. El otro también con apellido Pérez era uno de los niños más juiciosos de la clase. Y entonces la profesora le dijo al niño Pérez, al desaplicado, le dijo, yo necesito eh, hablar con tu mamá. Así que eh, este niño nunca hizo caso, nunca trajo a la mamá, pero pasó el tiempo y de pronto llegó un día una madre y le dice, mira, profesora, yo quiero decirte, yo soy la mamá del niño Pérez. Ella pensó y dijo, bueno, este debe ser el niño Pérez, el bueno, el no cansón, el niño juicioso. ¿Sí? Y resulta que no era el niño juicioso, era la mamá de este niño terrible. Entonces la profesora le dice, bueno, quiero decirte que tu hijo es uno de los mejores niños, es uno de los más juiciosos, y le dio un sinnúmero de palabras bonitas a esta madre. Esta madre se va con esta información, se la lleva a su hijo, que era terrible, y le dice a aquel niño, le dice, pues si la profesora piensa eso de mí tan bueno, voy a cambiar. Y fue un niño que cambió. ¿Por qué? Porque estas palabras trajeron una gran influencia en aquel joven para que llegara a tener un cambio. ¿Sabe que la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 18 verso 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua? Miren que esto que estamos hablando no es que yo me lo estoy inventando, la misma escritura lo dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es decir, que nosotros podemos bendecir o podemos maldecir, y hay poder allí, en estas palabras. O somos influencia para bien o somos influencia para mal. Un tercer consejo que te quiero dar es refrena tu lengua. El libro de Proverbios capítulo 17 verso 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y también dice la escritura, en las muchas palabras siempre hay pecado. Yo frecuentemente les digo a los jovencitos, tengan cuidado con las palabras,
porque cuando hay muchas palabras, a veces se desvían y resultan hablando de temas que no deben hablar, temas que quizá pueden conllevar al pecado. Yo les digo a las mujeres, la Biblia dice, eh, es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mujeres, tengamos cuidado. No seas rencillosa, no seas cantaletosa, no seas como también lo dice la escritura, que es como una gotera continua. ¿Sí? Varón, no seas grosero, refrena tu lengua. Y la autoridad no es el que más grita. Saben, si tú vas a hablar mal del prójimo, mejor calla. No murmures, no permitas el chisme. Y finalmente quiero darte un último consejo. Adquiera el lenguaje de la Biblia. El mejor lenguaje lo aprendemos de la escritura. Alimente su sistema nervioso con la palabra de Dios. Lee la Biblia todos los días. Saben que yo aconsejo algo siempre en los hogares, en las familias, y es, hoy día hay mucha facilidad de escuchar la Biblia, ponerla en audio. Qué bueno poder colocar la Biblia en audio y escucharla, y el ambiente del hogar es un ambiente de palabra, un ambiente de bendición, porque se está escuchando la palabra de Dios. Así que, y de esta manera nosotros vamos a adquirir ese lenguaje bíblico. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, mira, serás condenado. Seamos también agradecidos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice, dad gracias en todo. Seamos agradecidos. Mira lo importante de las palabras. Así que, amados hermanos o amigo que me estás escuchando, qué bueno es poder uno tener un vocabulario acorde con lo que yo soy. Si digo ser cristiano, tengo que tener un vocabulario de Dios. Porque aquí mismo en Santiago capítulo 3 lo dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y aclara la escritura, y si continúa en la palabra, dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O tú hablas bendición, o tú estás hablando maldición. ¿Qué palabras salen de tu boca? Porque la lengua es un miembro pequeño, pero dice aquí que se jacta de grandes cosas. Dice que es como un bosque que enciende un pequeño fuego. Sí, mira tú cómo de verdad por un pequeño fuego se puede prender todo un bosque. ¿Cierto? Nosotros hemos visto ocasiones donde eh, en los cerros orientales se prenden eh, estos bosques, y para apagarlos son muy difíciles, muy complejo. Así que tengamos cuidado, porque de esta manera también cuando con esta lengua tan pequeña, con este miembro tan pequeño, podemos prender una gran llama, que después para apagarla va a ser muy difícil, va a ser muy complejo. Por eso dice, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, aprendamos a domar nuestra lengua. Aprendamos a domarla, porque dice aquí que es como veneno mortal cuando no la domamos. Por unas palabras podemos separar
una pareja, un matrimonio, por un chisme. Por eso la Biblia dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Y qué mejor amigo que mi cónyuge, ¿cierto? Pero por un tercero, por un chismoso, se puede apartar los hogares, se pueden dañar las familias, el daño que podemos hacer con nuestra lengua. Así que entreguémosle a Dios nuestra vida para que Él nos pase de muerte a vida. Tú que me estás escuchando, entrégale al Señor tu corazón. Entra en arrepentimiento. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no estás en Cristo, qué bueno que hoy tomes la decisión de arrepentirte, de creer en Jesucristo, que Él fue a la cruz del Calvario, que nos redimió, que pagó por nuestro pecado y no solo murió, resucitó. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, que nos ha redimido. Y qué bueno es poder tener ese cambio, mi querido amigo, porque si hay un cambio interno, lo demás viene por añadidura. Entre ello, el cambio de tus palabras. Vas a poder refrenar tu lengua. Amados hermanos y amigos, un abrazo fuerte. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y bueno, ánimo. Ánimo. Podemos cambiar nuestro lenguaje. Podemos renunciar a las palabras soeces. Podemos confesar, hablar palabras de bendición. Podemos refrenar nuestra lengua y podemos adquirir el lenguaje de la Escritura. Un abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo.